Efectivamente, el tema de vientres de alquiler como parte de estos ejes de opresión en un sistema empeñado en borrar y en aniquilar prácticamente a las mujeres, empezando por nuestros derechos humanos basadas en que se basan en nuestra condición de sexo. Este tema de la mal llamada maternidad subrogada no es otra cosa más que una suerte, una forma, una manifestación más de esclavitud, de explotación, al estar hablando, ignorando la básica diferenciación entre personas y cosas. Y este tema tiene que ver como parte de los eslabones del neoliberalismo sexual, en el cual totalmente no solo nos negamos, sino habrá que comprender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que implica un asunto que trate de mercantilizar, de comercializar, de explotar los cuerpos de las mujeres. Quisiera iniciar diciendo que es la explotación, la esclavitud, que se relaciona de manera directa con esta mal llamada maternidad subrogada, son violaciones graves a los derechos humanos. Diciendo este tema de son violaciones graves a los derechos humanos, habría que explicar por qué. En primer lugar, el despojarnos y deshumanizarnos de nuestro propio cuerpo y de nuestra dignidad humana al pensar que un vientre está disociado del cuerpo de una mujer misma que es sujeta política de derechos y es y un ser humano. En este sentido, el pretender disociarlo no solo nos despoja de nuestra dignidad humana, sino de nuestra condición humana, como si fuéramos un objeto, una mercancía, equiparándonos prácticamente a una incubadora de la cual todavía habría que agregar lo que representa el mercantilizar el vientre como si fuera algo separado de las mujeres. No somos mercancía, no somos incubadoras, somos mujeres y que poseemos y habitamos cuerpos genitalizados, cuerpos que habitamos permanentemente desde nuestra emocionalidad, desde nuestra... quisiera transmitir la idea de que somos un todo de manera integral y que no son los vientres y las mujeres aparte, los vientres y nuestros cuerpos aparte. Esa mirada con la que nos mira el sistema patriarcal en combinación con el modelo económico capitalista de explotación, equipara directamente a las mujeres con una mercancía, borrando en todo momento todos los avances en materia de derechos humanos que nos hacen y nos constituyen como seres humanas a las mujeres. Quisiera traer a la mesa lo que la Convención de Esclavitud precisa, contra la esclavitud, precisa como esclavitud. Y es que esta incluye que la esclavitud comprende todo acto de adquisición o cesión de una persona, todo acto, comercio de seres humanos, porque la esclavitud es el estado o condición de una persona sobre la cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos. La esclavitud, en este sentido, viéndola para poder analizar los vientres de alquiler, es la forma moderna de generar otras condiciones que precisan nuestra condición de esclavas sexuales, poniendo en disposición nuestros cuerpos de terceros. ¿Quiénes son estos terceros? Totalmente una clase económica alta, parejas o individuos que creen que los deseos son derechos. Y aquí el segundo apunte. Los deseos de una persona para ser padre o madre
no constituyen ningún derecho y mucho menos, y todo lo contrario, una violación a ellas, si esta paternidad y maternidad quieren basarla a costa de la comercialización de niños y niñas, lo cual constituye también una violación grave a los derechos humanos de las niñas y los niños, y la mercantilización de los vientres de las mujeres como si no estuvieran dentro de un cuerpo al que habitamos por nuestra condición de sexo. Luego de comentar el tema de esclavitud, quisiera ir al asunto de explotación, de colocar este asunto de a disposición como un acto totalmente de opresión, de poder, de dominación sobre el cuerpo de las mujeres, un asunto totalmente histórico basado en un contrato sexual donde se nos coloca por un asunto de reproducción. Somos las encargadas de reproducir y reproducir en un sistema patriarcal y capitalista, entonces somos estas máquinas a las que se les despoja de su condición humana y en esta explotación colocándola al servicio de otros, y lo quiero mencionar en masculino, porque tiene que ver con quienes están detrás de esta industria, que para hacer en otros momentos, en otros espacios, en otros contextos, se le llama también a esta mal llamada maternidad subrogada, esta maternidad, digamos, no lucrativa, y para no serlo, pues es demasiado lucrativo ese negocio, que ya en México incluso se están ofertando a las mujeres, a las niñas y a los niños en temas que van hacia 1 millón de pesos a los mexicanos y mexicanas, y hasta de 50,000 a 120,000 dólares, 75,000 dólares a los extranjeros. Estamos en total alerta, en total alarma, cuando el principal tribunal de justicia de nuestro país llama a los congresos locales a poder legislar y regular una práctica nociva, violatoria de derechos humanos, convocando o exhortando a los congresos a poder generar marcos jurídicos que colocan directamente en una condición de esclavitud y de explotación a las mujeres, a las niñas y a los niños, pero además acompañado de otros eslabones que aquí ya se han expuesto en estas jornadas, como tiene que ver con la regulación de otro tipo de prácticas que también constituyen tortura incluso, o de pensar que la explotación sexual de las mujeres puede llegar a ser catalogada como un trabajo. Entonces, hablar de la explotación reproductiva dentro de este sistema y pensar que ya hay condiciones políticas para poder incluso regularlo e institucionalizarlo, es colocar la principal alerta de que nos quieren aniquilar por completo y quieren consolidar la expulsión de la humanidad de las mujeres, reduciéndonos no solamente a un asunto de incubadoras, sino reduciéndonos a una mercancía por la cual se puede intercambiar, pagar, comercializarse. Aquí me permito comentar quiénes son directamente de intereses financieros. Me gustaría colocar parte de los cómplices de esta cadena que tiene que ver con la esclavitud y explotación reproductiva en este sistema de neoliberalismo sexual, en este sistema patriarcal con un modelo económico capitalista. Y aquí tienen que ver empresas de reproducción humana, ya que entre todas constituyen todo un proceso, un proyecto, un sistema organizado ya de poder explotarnos. Laboratorios, profesionales de la medicina y el derecho, agencias intermediarias que tercifican todavía más y precarizan y profundizan en la feminización de la pobreza, porque no son las mujeres pobres quienes se ven beneficiadas en este sistema y en este tema. Personas reclutadoras
casas de control, notarios públicos, profesionales de la medicina y la psicología, entre otros actores, colocan como una figura específica de quienes pueden ser directamente las más afectadas en esto, y son las mujeres pobres, las mujeres más desfavorecidas, precarizadas, profundizando, decía yo, en la feminización de la pobreza, porque son estas mujeres que son explotables, son totalmente colocadas y cosificadas como este tema de mercantilmente hablando, totalmente son actoras, se vuelven un tema de intercambio, son intercambiables, son explotables, pueden ser redituables totalmente. Entonces, a una mujer, en comparación con el tema de la explotación por otros temas, la explotación sexual les resulta bastante lucrativa a este sistema. Quisiera comentarme yo no sé si me pudieran hacer una seña, si me escuchan, porque ya mi pantalla se empezó a hacer así, yo no sé si estoy hablando solo o sigo en... Sí, te escuchamos, te escuchamos. De verdad, una disculpa, se soltó aquí una tormenta horrible y creo que estoy tratando de sobrevivirle con la red. Pero también resulta ser una violación sistemática a los derechos humanos de las niñas y de los niños, quienes nacidos bajo esta condición, en esta cadena de explotación y esclavitud, inmediatamente son niñas y niños nacidos con violaciones sistemáticas, pues su condición para poder nacer tuvo que ver directamente con asuntos de trata, con asuntos de mercantilización y con temas que los despojan inmediatamente de derechos consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y bueno, habría que hablar también de las niñas, pero lo que quiero decir es que tienen derecho a crecer, a ser cuidados, a ser criados, criadas por sus madres y sus padres. En este sentido, los niños y las niñas sí tienen este derecho, pero las madres y los padres no tienen el derecho a ser madres y a ser padres. Por eso decía que no se confunda el deseo de maternar o paternar con un derecho humano. Quienes sí lo poseen son las niñas y los niños, pero son inmediatamente arrebatados estos derechos cuando nacen bajo una condición de un contrato que inmediatamente también los convierte en mercancía por los cuales se paga, y esto constituye una forma específica de trata. Continúo en esta línea que estoy tratando de llevar, porque sí estoy muy nerviosa por mi mala colección, entre otros temas, de esclavitud, explotación en un sistema político patriarcal y en un modelo económico neoliberal, y que son estas mujeres despojadas, todas las mujeres despojadas al ver esta amenaza ya de manera directa, incluso promovida específicamente en México por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto nos amenaza y nos lleva a estar en total alerta, por lo que sumándonos a la presentación con la que inició esta jornada y con uno de los objetivos por los cuales se realizan, es obvio que estamos sumadas a la exigencia de que no solamente se frene el tema de la posibilidad de que esto se legisle, sino muy por el contrario, sumarnos a la exigencia de que requerimos que la maternidad sea libre, elegida y bajo ninguna circunstancia tenga que ver con un asunto de trata, de explotación y de esclavitud. Por lo que se requiere para ello, para frenar también el tema de la feminización de la pobreza, el asunto de la generación de políticas públicas integrales que reconozcan en las mujeres y en las niñas sujetas plenas de derechos y sujetas políticas y no mercancías, ni por un lado incubadoras a las mujeres reduciéndonos, ni por otro lado a las niñas y a los niños viéndolos como cosas y objetos intercambiables. En esta línea, decir que no se puede elevar a un rango de derechos y los deseos individuales o colectivos de una
comunidad o de una pareja o de una, individuales o colectivos, lo dejo ahí, no pueden estar generando esfuerzos institucionales que lo que realmente institucionalizan y naturalizan, normalizan y regulan es la explotación. Todo aquella persona, empresa, actor político, social y demás, que sea parte de la cadena de explotación y de esclavitud, es directamente un tratante y es directamente un cómplice, un genocida al tratarse de borrar a las mujeres y de sumarse a esta andanada patriarcal que intenta reducirnos a nuestra mínima expresión o a una expresión basada totalmente en la explotación. Una línea más que tengo, porque sí tengo muy complicada la comunicación, que no quisiera dejar de mencionar, es los miles de pesos, de dólares que genera esta cadena entre laboratorios, médicos, empresas, instituciones, autoridades, porque es una parte de complicidad, de pacto patriarcal que se nos traduce en impunidad a las mujeres, a las niñas, a los niños. El asunto de cuántos intereses mercantiles están detrás de la mal llamada maternidad subrogada. Y es que estos miles de millones, ninguno tiene que ver directamente con colocar a las mujeres al centro con nuestros derechos y favorecer a una de las mujeres. O sea, ninguna mujer sale favorecida en ningún aspecto, muy por el contrario, mi compañera Verónica, que ya se alista para poder participar, hablará de las implicaciones que representan para las mujeres el ser sometidas a esta práctica nociva y esta violación sistemática de derechos humanos. Por supuesto que no hay ningún favorecimiento para las mujeres. Termino comentando que el poder tener ya tan a la puerta esta amenaza inminente de poder legislar al respecto, nos borra, nos deshumaniza, institucionaliza la violación de derechos humanos a las mujeres, genera un nuevo sistema de esclavitud, yo ya no diría como esclavitud moderna, sino nunca ha desaparecido el tema de esclavitud cuando los mandatos institucionales, internacionales, los marcos jurídicos, todos apuntan a desaparecer este tipo de prácticas. Cierro sumándome a esta jornada con el llamado urgente a que todas aquellas acciones, intentos, programas, iniciativas, discursos, dinámicas, prácticas que apunten a deshumanizar a las mujeres y despojarnos de nuestra dignidad humana y de nuestra condición de seres humanas y que apunten a reducirnos a una mercancía, a una incubadora y a la explotación de nuestros cuerpos, todo esto desaparezca inmediatamente y se proceda legalmente contra quien lo esté promoviendo, generando en los congresos o en los gobiernos o en los tribunales, el mínimo intento de poder llevarnos al tema de mercancías tendría por sí mismo que ser penado. Entonces, no solamente vamos por no a los vientres de alquiler, somos mujeres no incubadoras y no a la mercantilización de niñas y niños, sino vamos porque se penalice toda práctica o esfuerzo que apunte a lo contrario.